Te voy a mostrar aquí más o menos qué fue lo que hice para que tengas una idea del funcionamiento nada más. Ya después ahí en el código tú ves cómo lo adaptas, ¿entiendes? Pero en la base de datos del servidor, o sea, el sistema, hay que hacer una tablita así como esta. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla que es la que te va a llevar el registro que actualmente lo lleva, ¿verdad? Y una que va a llevar el contador de esos registros. Por ejemplo, ve que yo en el contexto, en la columna contexto, le digo cuál es la tabla que voy a supervisar, ¿verdad? Si yo tengo 7 registros aquí, si yo hago un count de esta tabla, me debería arrojar 7 registros. Y ve que en la medida que yo voy, vamos a actualizar de una vez, que yo voy insertando datos, por ejemplo voy a insertar uno, pongo registro y le pongo 8, inserto, me voy acá, actualizo, fíjate que automáticamente me cambia el conteo, pero él mismo lo va haciendo por un trigger que yo le metí, correcto. Entonces, cuando tú vas a hacer el select, no, por lo general tú lo haces de esta manera. Vamos a hacer una copia aquí y a esto le haces un count, ¿verdad? Tiras esta consulta, perdón, esto es un asterisco. Ajá, señalas aquí, ejecuta y fíjate que ya va, esto está erróneo acá. Ok. Bueno, aquí te debería arrojar la cantidad de registros que hay allí. Pero estoy viendo que no me lo está soltando porque este es el contador, claro. Tiene que ser en nombres, bueno. Vamos acá, quitamos el contexto. Ok, vamos a seleccionar y me debería tirar 8 registros, que estos mismos 8 registros son los que tienes acá en la tabla, correcto. Pero fíjate que esta consulta la tendrías que arrojar en el JSON. Él te devuelve un valor y, como te digo, y es más largo el proceso. ¿Me entiendes? Porque ese count cuesta milisegundos, porque tiene que, imagínate contar 160.000 registros, a ver, eso es demasiado. Si ya tú tienes una bendita fila que te lleva al conteo, si ahí dice 140.000, eso es lo que te va a devolver, ¿verdad? Pero es una fila, eso no te va a durar ni un milisegundo. Correcto, entonces fíjate que aquí hay un código eh, donde haces un proceso de paginación. Ajá, primero se establece la cantidad de páginas a mostrar, ¿verdad? Aquí el chamo está verificando por get si estás pasando el número de páginas. Si no hay página, entonces él establece como valor por defecto 1. Si estás pasando página 2, entonces no establece el 1, sino que pasa el valor a esta variable que está acá, ¿verdad? Ya luego él hace un select de todos los registros, correcto, que así es que se hace. Y aquí agarra estos registros y los divide por la cantidad a mostrar y te muestra el número de páginas. Que en este caso, si tú tienes 10 registros que te está arrojando esta consulta, lo divides entre la cantidad que quieres mostrar, te tiene que soltar 2 páginas, ¿verdad? Entonces, esas páginas que estás pasando tú por el método get, pero en tu caso lo tienes que hacer de otra manera, tú luego lo formateas en la consulta de esta forma, pero eso no lo vas a hacer tú, sino que la consulta que tú tienes que hacer, o sea, la API tiene que tener la posibilidad de que tú le mandes una página, una variable página, y el desde y al hasta, que básicamente son estos parámetros que recibe el limit. El limit recibe entre 1 a 2 parámetros, correcto, que básicamente este sería el formato. Suponiendo que yo tengo 10 registros allí en la base de datos, o yo quiero, de esos 10 registros que tengo en la base de datos, quiero mostrar solamente 5 registros por cada petición. Entonces el formato sería este. Yo paso primero que desde el registro 0, sabes que todo indexa desde el 0 aquí, hasta el registro 5. Si yo hago esta consulta, fíjate lo que me arroja. Me saca los primeros 5 registros que están allí. Después, esto es en la página 1, asumiendo que la página 1 inicia aquí. Si yo voy a la página 2, es la continuación de esto, correcto. Si me quedé en el registro 5, entonces de ahí inició la otra. O lo puedo iniciar desde el 6, si no lo quieres traer, correcto. Pero básicamente, fíjate el procedimiento. La siguiente página sería así.
20 no, vamos de 5 en 5, 15, así, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Este formato es el que tú tienes que lograr desde el código, ¿capichi? Una vez que tú logres ese formato, ya básicamente esa es la paginación, porque aquí haces una petición por 5 registros, pasas a la siguiente página, 5 registros más, y así no colapsas el servidor y no colapsas la aplicación, ¿capichi? Pero en la base de datos, como te digo, yo lo llevo de esta forma. Si tú te fijas en Mercado Libre indexa esa página a una velocidad tremenda. Y tú dices, coño, ¿cómo en las categorías puede mostrar esa cantidad? Al lado de las categorías, él te dice que hay 10.000 productos en esa categoría. Por ejemplo, calzado, por ejemplo, en franela, 23.000 productos. ¿Cómo hace él para hacer un count tan violento, un count de este tipo, por cada categoría? Imagínate, eso va en un bucle y hace un select con un count a cada categoría. eh, o sea, se mete en la tabla de producto y verifica el ID de la categoría que tiene allí. Y en base a eso, hace un count de las categorías que están asociadas a ese producto. ¿Correcto? Y al ladito le sale eso. Bueno, eso lo hace de esta forma. Ellos tienen una tabla que lleva el contador y solamente por medio del ID, bueno, lo asocian al ID de la categoría. Yo lo hago por contexto. Ya yo sé que el contexto de este es nombre, o sea, esa es la tabla, pues mi tabla la que yo voy a supervisar. Con el ID también se puede, el ID de la categoría, y yo sé que los productos de ese ID, o sea, que están relacionados a esa categoría, son los que yo voy a buscar con una subconsulta. Pero lo hacen de esta manera aún, porque aquí, por el contexto, yo nada más voy a barrer un solo registro. En cambio, cuando haces un count, barres todos los registros que están ahí. Si hay 10.000, son 10.000. Y esos 10.000 son como 5 segundos. En cambio, este es milisegundos. ¿Entiendes? Y esa es la forma. Ya después es formatear desde el código este tipo de consulta. Pero como te dije, eso lo va a hacer el que va a hacer la API. Si tú vas a hacer la API, coño, te tienes que dar coñazo con esa vaina. Pero si no la vas a hacer, el que va a hacer la API es el que tú le tienes que decir, mira, yo necesito pasarte el número de página y el desde, que es el primer parámetro, y el hasta, que es el segundo. ¿Me entiendes? Y ya. Eso te va a devolver un JSON con los registros que tú necesitas trabajar. Y listo. Au. Esto se colgó. O sea, que tienes que repetir toda la información que acabas de decir.